Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Puerto de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 11 de agosto del 2024. Y en esta mañana vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios, pero ahora en la carta del apóstol San Pablo a Tito. Estamos siguiendo de manera secuencial porque es estas cartas pastorales en las cuales el apóstol Pablo da instrucciones a estos jóvenes pastores de cómo deben de solucionar, de enfrentar las situaciones diferentes que se están presentando en estas iglesias que él ha fundado, que él ha logrado establecer en Asia y en parte en otras diferentes partes donde él ha ido a predicar el evangelio acompañado de ellos, y en otras ocasiones simplemente él mismo con otras personas. En este caso vamos a ver en el caso de Tito. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, el cual inspiró a estos hombres de Dios para poder escribir estas cartas, en este caso el apóstol Pablo, puedan también ministrarnos en este tiempo a nosotros, que también tenemos el encargo, que también tenemos la responsabilidad de discipular y de establecer personas maduras, personas cimentadas en tu palabra y guiadas por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Sabemos que estas son pautas para mantener una iglesia saludable, una iglesia creciente, una iglesia evangelizadora, discipuladora y misionera, como fue la iglesia apostólica, la iglesia que encontramos nosotros en el libro de los Hechos, y que es la iglesia que tú quieres seguir viendo en este tiempo hasta el día de tu venida. Señor, nos ponemos en tus manos. Instrúyenos, háblanos. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bien, si tienes una Biblia cerca, siempre te vamos a pedir que nos acompañes en oración y luego también tomes algunas notas de algunas apreciaciones, cosas que el Espíritu Santo llame tu atención. Hermano, como hemos dicho, esto es muy importante. Es aquí donde se establece un fundamento sólido para la iglesia de todos los tiempos. Aunque había un contexto cultural cuando fue escrita estas cartas, ¿no? Y como dicen algunos, Dios no escribió o escribió esta palabra para nosotros, pero a quien las escribieron estaban ellos de repente en un contexto diferente. Pero igualmente lo valedero es de que nosotros tenemos que tener la misma mente, tenemos que ubicarnos en el pensamiento que estos hombres de Dios tenían cuando escribieron las Escrituras, para nosotros poder entender a cabalidad cuál es el propósito de Dios. Y su palabra es viva y eficaz. Así que nos va a seguir hablando, nos va a seguir ministrando en este tiempo en que nosotros somos una nueva generación, somos también la generación final de estos tiempos, pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad y tiene que mantenerse en los principios, en los fundamentos de los apóstoles, profetas, y luego vamos a leerlo nosotros mismos en esta porción que vamos a leer y que nos compete en esta mañana. Así que, sin más preámbulo, si tiene una Biblia cerca, ábrela en esta carta del apóstol San Pablo a Tito. Y vamos a leer del verso 1 al 9, donde comprende el saludo del apóstol a sus destinatarios y también algunas instrucciones, como ya lo he hecho en Primera de Timoteo, al joven Timoteo, que dejó en Éfeso, para poder establecer también algunos principios doctrinales y de base para la formación de
de equipos de trabajo, ¿no? Ancianos, diáconos, obispos en esta iglesia. Así que vamos a leer. En esta oportunidad voy a leer lo que dice la versión Dios habla hoy. Solamente en manera general, pero luego vamos a estar observándolo en la Reina Valera del 60. Solamente por un asunto de tener un poquito más de claridad, nada más. Pero después el fundamento, el fondo es el mismo. Solamente la forma es diferente, pero el fondo va a ser el mismo. Así que léalo en la versión que usted tiene ahí y luego usted mismo va a poder hacer algunas observaciones y comparaciones que van a enriquecer lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana. Bien, dice así, Tito capítulo 1, verso del 1 al 9. Dice, carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad y ahora, a su debido tiempo, la ha dado a conocer, su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común a los dos. Que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Salvador, derramen su gracia y su paz sobre ti. Versículo 5. Cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con lo que yo te encargué. Un anciano debe llevar una vida irreprochable, debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes, pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco ni de mal genio, no debe ser borracho ni amigo de peleas ni desear ganancias mal habidas. Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta aquí la lectura en la palabra de Dios en esta mañana. Luego vamos a ver algunos puntos con respecto a lo que nos dice aquí la versión de Dios habla hoy, para aclarar. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas importantes en esta mañana con respecto a esta nueva epístola que estamos tratando. Bien, dice aquí, ¿no? Pablo se presenta en una salutación inicial, como siempre la acostumbra en sus cartas de presentación. Presenta sus credenciales, pero no por cuenta propia, sino siempre dando como testigo de ello al Señor y a Jesucristo, quien lo ha colocado en esta posición de responsabilidad para edificar y para fundamentar a la iglesia en la sana doctrina. Porque de eso se trata, tanto en Primera de Timoteo como en esta carta a Tito, se establecen muchas similitudes con respecto a esta situación doctrinal. Y es importante entender eso, porque eso nos va a ayudar a entender, hermanos, de que cada iglesia, si bien es cierto, tiene su contexto, cada iglesia tiene sus problemas particulares, siempre tiene que haber una unidad de criterio, siempre tiene que haber una forma establecida de poder atender estas situaciones. Así que cada iglesia
tiene sus problemas, tiene sus situaciones particulares, pero hay cosas que son no negociables, por decirlo así. Y esto hace incidencia tanto en Primera de Timoteo como en esta epístola del apóstol Pablo a Tito. Y todo lo que tiene que ver siempre es con el asunto del testimonio, la vida de aquellos hombres y mujeres que van a tener cargos de importancia, de influencia dentro de la iglesia. Eso es muy, muy, muy importante y claro, hermanos. Tiene que haber, como hemos leído aquí en la versión Dios habla hoy, tienen que ser irreprochables, ¿ok? Y también el testimonio de su familia, por lo mismo que también hemos tratado ya nosotros en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, vamos a ver, o por lo que hemos leído hasta ahora, en estos primeros 9 versículos de la carta del apóstol Pablo a Tito, vamos a ver de que hay cierta similitud con la primera carta a Timoteo. Entonces, vemos aquí que Pablo toma esta responsabilidad de aconsejar a Tito, que es un pastor joven y que también, como dice aquí, le ha encargado. Versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, vemos aquí de que hay mucha similitud, hay muchas instrucciones, pero en lo que respecta al orden que se escribió esta carta, no podemos definir si se escribió después de la primera epístola de Pablo a Timoteo, donde hay instrucciones muy similares, sino también, o después, o podemos establecer claramente de que no se escribió después de segunda de Timoteo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto de que el tono de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es diferente. Pablo tiene conciencia de que ya sus días, por decirlo así, están contados, que él tiene que partir de este mundo y le da encargo a Timoteo, su hijo en la fe, para que él continúe con la posta que le está encargando de seguir él estableciendo las iglesias que juntos de repente también alcanzaron o ganaron o establecieron para el Señor Jesucristo. Entonces, podríamos decir de que esta carta a Tito fue de repente anterior a primera de Timoteo o posterior a primera de Timoteo, por su similitud. Ahora, también lo trata o se dirige como hijo en la común fe, ¿no? Es decir, como que Pablo también influenció en su establecimiento, en el establecimiento de la fe de Timoteo. Pero parece que no hubo, o indudablemente no hubo, esa relación de intimidad que sí tuvo con Timoteo. Porque indudablemente hay ciertos matices que nos muestran de que ambos fueron ganados o fueron influenciados por la predicación de Pablo, pero sobre todo tenemos mucho más referencias de intimidad, de relación, de amistad con Timoteo, porque encontramos a Timoteo en el libro de los Hechos, cuando Pablo está predicando y entonces ahí él percibe esa capacidad, esa sensibilidad, ese diamante en bruto, por decirlo así, en Timoteo, y él entonces lo recluta y empieza a hacerlo su compañero de misiones. Sin embargo, no encontramos a Tito en ninguna referencia específica en el libro de los Hechos.
no hay esa relación amical, como de padre a hijo realmente, como Pablo lo expresa en relación a Timoteo. Por eso que hay una diferencia, aunque sí lo considera. Ahora, tampoco encontramos nosotros un testimonio registrado en el libro de Hechos de esa incursión misionera en la cual Pablo alcanza o establece iglesias en Creta. Eso se hace mención en otras cartas, pero es interesante y vamos a retomar un poco la salutación o la presentación del apóstol Pablo. Vamos a tomar estos primeros versículos donde dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo está de alguna u otra manera identificándose, está calificándose a sí mismo como siervo de Jesucristo. Entonces, aquí está usando una palabra muy conocida en ese tiempo, ¿no? Porque se estableció en el Imperio Romano como el esclavo, como el siervo. Y la palabra que se usa aquí es doulos. Doulos, el doulos de Dios. Apóstol se llama a sí mismo el doulos de Dios, ¿no? Es un término que se reconocía como esclavo. Y el doulos era justamente un esclavo que servía en las galeras. En ese tiempo era a remos, ¿no? Las embarcaciones. Pero el doulos era el que estaba en la parte más baja de lo que eran las galeras. Ellos estaban sentenciados a muerte, a morir atados a su remo, ¿no? Quizás para hacernos un poco de la idea, es cuando nosotros recordamos la versión antigua de esta película galardonada que es Ben-Hur. Cuando vemos a Ben-Hur ahí atado a su remo, ¿no? Y el gobernador pues le da, los arenga a servir a la nave y le dice que no les queda otra, en cierta forma, porque ellos están destinados a morir en batalla, al servicio del imperio. Entonces era gente que ya entraba ahí y no salía hasta morir. Morían con la nave, estaban atados a su remo, encadenados a su remo y tenían que morir en servicio. Entonces, eso es lo que implica, lo que Pablo está caracterizándose, está definiéndose como ese doulos, como ese siervo que está ahí atado. Y Pablo va a decir en algunas oportunidades que él siempre está buscando entender o sentirse más asido a Cristo. Quizás como ese doulos, ese remero se encontraba asido a ese remo que lo tenía sentenciado de por vida. Entonces Pablo no está quejándose, está diciendo de que, como lo menciona en otras cartas, es un privilegio grande el ser un siervo, un servidor de Cristo, morir, estar dispuesto a morir por esa causa. Ahora, ¿por qué mencionamos esto, mis queridos hermanos? Porque es realmente esa la convicción que nosotros tenemos en la actualidad como hijos de Dios. Hemos dicho que tenemos que sumarnos, tenemos que profundizarnos nosotros en el pensamiento de los hombres que escribieron, que fueron inspirados para escribir estas escrituras que ahora nos dan a nosotros la pauta, nos dan a nosotros las instrucciones de cómo debemos de servir al Señor. ¿Estamos sirviendo de esta manera? ¿Estamos dispuestos a morir por la causa que hemos abrazado en Cristo Jesús? ¿Somos conscientes
de que nuestro destino está atado a Él, y no solamente en este tiempo terrenal, sino por la eternidad, porque Él tiene un propósito trascendente para cada uno de nosotros. Hermanos, somos nosotros simplemente aves de paso en esta tierra. El salmista va a decir de que aún en los más fuertes nosotros podemos vivir quizás 70 años, 80 años o quizás más, pero el asunto es de que estamos conscientes de que nuestro propósito, nuestra ciudadanía está en los cielos, que Dios nos creó a su imagen y semejanza para trascender, para ser parte de su reino. Entonces tenemos nosotros que estar conscientes, como dice el apóstol mismo, su carta a los Colosenses, va a decir que pongamos nuestra vista, nuestra mente en las cosas de arriba, donde está Cristo. No las pongamos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque, hermanos, este mundo material es pasajero. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no tengamos aspiraciones, que nosotros no deseemos lo mejor. Sí, pero que no nos aferremos, sino que seamos conscientes de que si tenemos una función aquí, tiene que estar en línea también con el propósito de Dios. Y que Dios nos salvó, dice el apóstol Pedro, nos llamó del reino de las tinieblas, nos arrancó de las garras del diablo para trasladarnos al reino de la luz, para que ahora nosotros nos convirtamos en heraldos, en anunciadores del Evangelio, para decirle justamente eso, que hay un propósito de Dios, que, hermanos, todo no está centrado en este mundo material, que es parte, sí, pero no es todo. Por eso no podemos poner todo nuestro asentamiento, nuestras fuerzas, nuestro ímpetu en este sistema. Y que si lo tenemos que poner es justamente para cumplir con el propósito de Dios, de también, así como alguien oró por nosotros, alguien nos compartió el Evangelio, intercedió por nosotros para que podamos ser librados de la garra del enemigo, ahora nosotros cumplamos con esa función. Seamos sal y luz sobre la tierra, que nosotros podamos ser instrumentos de bendición para establecer el reino de Dios en muchas vidas, en muchos corazones, familias, ciudades, países y el mundo entero. Por eso dijo el Señor en la gran comisión: id y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tenemos el respaldo del Señor si estamos cumpliendo con esa tarea, si estamos conociendo cuál es su plan, su propósito. Entonces, Pablo dice: soy doulos de Dios, soy siervo de Jesucristo, dispuesto a morir, estoy asido a esta causa y voy a continuar en ella. Porque ese es el propósito, amados hermanos, por el cual Jesús derramó su sangre por nosotros, para comprarnos, para hacernos sus esclavos. Porque esa es la idea, de que estábamos en el mercado de esclavos, a merced del diablo, y Jesús pagó por nosotros, nos compró. Nos va a decir, no con, Pedro va a decir, no con nuestras capacidades, nosotros no hemos alcanzado estas cosas por nuestras buenas obras, sino por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y hermanos, en eso se centra la esencia del Evangelio. Por eso, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene que vivir en santidad, tiene que vivir dentro del propósito de Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos. No podemos hacer, amados, lo que a nosotros nos parece. Por eso el Señor dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, Él nos compró, no solamente nos vino a dar salvación para que no nos vayamos al infierno, sino que vino a darnos una vida con propósito. Vino para que nosotros establezcamos de manera integral el reino en nuestra vida, para que todo nuestro ser
espíritu. Ya hemos sido salvos en nuestro espíritu. Hemos nacido espiritualmente, como dice Juan 3. Ahora somos parte del reino de los cielos, porque hemos cumplido con ese requisito que Dios establece en su palabra en Juan 1:12, de que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y Él nos ha recibido a nosotros y nos ha adoptado, nos ha reconciliado con el Padre a través de la fe, a través de reconocer de que nosotros, hermanos, no hay nada bueno y que necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida para transformarnos. Y Él, al entrar en nuestra vida, nos transforma, nos convierte en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, viene a morar en nosotros y transforma nuestra vida, renueva nuestra mente a través de su palabra, quitando esos conceptos que no son correctos y que hemos nosotros ido añadiendo a nuestra vida por la cultura, por la herencia de nuestros padres, pero que ahora nuestro Padre está obrando, está limpiando, está restaurando nuestras vidas por su palabra y por su Espíritu. Por eso es importante esa relación íntima con Dios. Por eso, hermanos, tenemos que meditar en la palabra. Por eso tenemos que tener una relación personal con el Señor. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llene y nos instruya, nos guíe a toda verdad, porque ese es su ministerio. Y de esa manera nosotros seremos siervos competentes para poder cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y establecer su reino. Esa es la idea. Entonces, lamentablemente, eso no es lo que vemos en este tiempo. Gente que hace lo que le parece. Sí, son religiosos, van a una iglesia, sirven, pero, amados, no están alineando su vida total y completamente a todo lo que dice la palabra. Conozco muchos creyentes, y lo he dicho varias veces, inclusive pastores, que refutan algunas cosas que nos dice la palabra de Dios. Y es lo que justamente dice Pablo a Romanos: creyéndose sabios, se hicieron necios. Eso no es solamente, hermanos, para aquellos que ostentan cierta cultura, cierto conocimiento académico en las ciencias de este mundo, sino también en el aspecto teológico. Mucha gente establece principios supuestamente teológicos, pero no están yendo a la esencia, a la fuente real de la revelación de la palabra de Dios. Y entonces discrepan, establecen sus propios pensamientos, cuestionan: no, esto ya no se debe hacer, esto es algo que ya pasó de moda, esto es algo que ya no es para nosotros, que somos parte de la iglesia, eso fue para Israel, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, encontramos que la palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios es para instruir, corregir, para enseñarnos. También el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Le haremos caso a lo que Dios dice en su palabra? ¿A lo que su Espíritu Santo quiere que establezcamos como sus principios no negociables en nuestra vida? ¿O seguiremos nosotros especulando y cuestionando lo que Dios ya ha dejado en claro? Entonces el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tenemos que asumirlo, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Hermanos, Dios establece los principios y nosotros, como esclavos, si es que realmente estamos entendiendo el contexto, tenemos que someternos. O dígame usted cree que ese esclavo le gustaba estar ahí atado a ese reino y dispuesto a morir? No. Él tenía que cumplir con esa función, porque si no, como vemos también en la película, lo latigueaban, ¿no? Le daban de arma y es posible hasta lo mataban y ponían otro en su reemplazo. Pero Dios no nos trata de esa manera. Quiere que seamos colaboradores, porque Él quiere que también reinemos con Él. Es decir, somos
tenemos herencia, hermanos. Dios no nos maltrata, pero quiere que por amor y por lealtad, fidelidad a esa entrega que Él tuvo, que fue al 100% a favor nuestro, también quiere que nosotros le correspondamos al 100%, no al 99.9%, sino al 100%. Hermanos, Él dio todo, abandonó todo, dice Colosenses, abandonó todo, dejó su reino, se despojó a sí mismo. Y Pablo va a decir que haya ese mismo sentir en nosotros. Entonces, ¿estamos jugando a la religión o estamos siendo realmente cristianos genuinos? Esa es la demanda de Dios, nos guste o no nos guste. Así es de sencillo y de claro el asunto. Entonces Pablo dice, yo soy esa clase de siervo, ese es mi estatus, pero Dios en su gracia me ha llamado, me ha dado este privilegio de ser un siervo que sea parte de lo que Él ya ha establecido por la eternidad, de ser también fiel y de tener herencia con Él. Entonces, Pablo va a decir también en otras partes que Él es siervo de Jesucristo. Como dice en Romanos capítulo 1, ¿no? Pero Él aquí se cataloga como esa calidad de siervo. Entonces, también va a decir que es apóstol de Jesucristo, es enviado de Jesucristo. No es el título en sí, es la función. Y Pablo funcionó de esa manera. Él fue ese enviado. Él iba y predicaba el Evangelio de Jesucristo. Tenía ese encargo. Hermanos, nadie pensaba en ese tiempo en el cargo como algo de privilegio, como algo que iba a traer rédito para uno, como lo vemos en este tiempo. Por eso, una vez más, repetimos, tenemos que meternos en la mentalidad de la gente que estuvo siendo receptora de este mensaje. Entonces, no es para ponerlos en eminencia, sino que Pablo mismo dice, yo pongo mi vida en servicio y todo lo que tengo, con tal de que vea cumplido el propósito de Dios, de alcanzar a los perdidos. ¿Es esa la pasión que tenemos? ¿Es esa la pasión que tienen los pseudos apóstoles, o que se llaman ahora apóstoles? ¿O buscan simplemente un lugar de preeminencia, que se les considere, que se les respete por el título? Eso es algo que tenemos que nosotros mantener en línea con lo que encontramos aquí, en la actitud que tienen sobre todo estos apóstoles, estos hombres de Dios, como el apóstol Pablo y otros más que encontramos aquí en la palabra. Entonces, vemos la importancia de nosotros movernos en ese mismo pensamiento, en ese mismo concepto. Ahora, bien, entonces va a decir también, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad según la piedad. Aquí, como hemos dicho, en la versión de lenguaje, Dios habla hoy, nos aclara un poco más este asunto. Dice aquí, enviado por Él, ahí está diciendo apóstol, para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión, ¿no? Bueno, acá considera esa palabra. Sostenidos en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad. Y ahora, a su debido tiempo, ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, cuando vemos aquí, ¿no?, que Pablo está usando la frase esperanza de vida eterna, ¿no? Entonces, significa que la esperanza de vida es
la esencia del mensaje que el apóstol está declarando. Es decir, hermanos, que hay esperanza para la humanidad. Hay salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el hombre tiene una naturaleza de pecado que lo arrastra a hacer lo que no le agrada a Dios, y eso no permite de que él tenga una relación íntima con Dios y esté, como dice Romanos 3:23, destituido, separado de la presencia de Dios, destinado a una eternidad sin Dios. Pues aquí Pablo está diciendo que esa es la esencia del mensaje, que es esa esperanza eterna que Dios ya anunció desde antes de los siglos y que ahora le ha sido a él encomendada. Es como vamos a encontrar en la declaración de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, cuando habla de Cristo y dice que Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Cristo, Dios ya había dispuesto esa salvación, esa restauración, esa sustitución de poner en su vida en rescate por cada uno de nosotros, por la humanidad entera. Por eso vemos en Juan 3:16 que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios destinó, hermanos, el antídoto para la naturaleza de pecado, para aquello que nos arrastra a quebrantar los principios de Dios y que nos lleva a una condenación eterna. Pero hay esa esperanza, y ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias que también nos ha sido encomendado a nosotros. Hermanos, no hay necesidad, no hay por qué el ser humano tenga que ir a una condenación eterna. No es necesario, porque ya Cristo murió, Cristo ya pagó. Pero la gente tiene que aceptar el mensaje de salvación, tiene que creer que Jesús ocupó ese lugar que a nosotros nos correspondía ocupar en la cruz del Calvario. Él, inocente, murió por el culpable. Él se imputó el pecado de toda la humanidad. ¿Y qué es lo que espera de nosotros? Que nosotros simplemente reconozcamos que ese lugar nos competía ocupar a nosotros, y que Él ahora está pagando, ha hecho el pago por mi culpa, por mi culpa. Hermanos, lo que llevó a Jesús a la cruz fue nuestro pecado. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando este Evangelio, porque es el mismo problema que estuvo en la antigüedad y está en el presente. Es el corazón humano el que está corrompido. Es la naturaleza carnal la que gobierna la vida de miles de millones de personas en el mundo. Y eso lo descalifica, eso los saca de carrera. No tienen acceso a la presencia de Dios. Están destituidos, como dice Romanos. Pero Dios ha dado el recurso, ha dado el medio para que esa situación sea revertida, sea cambiada a través de la fe. Lo único que tiene que hacer el hombre es reconocer: sí, Señor, soy pecador, en mí no está el bien, procuro pero no puedo. Es como Pablo mismo lo define en Romanos capítulo 6. Tome nota y escríbalo y léalo usted. Pablo va a decir: lo que quiero hacer no puedo, y lo que no quiero, eso hago. Es decir, en él había una lucha, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, que anhelaba las cosas de Dios, pero que no puede, porque su carne no colabora, no puede, porque está rendida al pecado. Pero
Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, reconocemos nuestro pecado, reconocemos que nosotros no podemos solos, entonces Dios viene en nuestra ayuda. Dios cambia nuestro corazón. Dios viene a morar en nosotros, en la persona de su Espíritu Santo, y transforma nuestra vida, renueva nuestra mente a través del conocimiento, de meditar, leer la palabra de Dios. Hermanos, ese es el milagro que Dios quiere obrar en todo ser humano. Pero el hombre tiene que aceptar, el hombre tiene que recibir, el hombre tiene que abrir su corazón a Dios. Es lo único. No hay otro poder que pueda librarnos de esta naturaleza que nos arrastra a quebrantar lo establecido por Dios en su palabra. La Biblia es el manual de vida. Es como nosotros tenemos que vivir, comportarnos, para funcionar correctamente como el Creador que nos hizo. Podamos nosotros también funcionar correctamente. Es como le decía ayer a una persona, y siempre lo menciono porque es el ejemplo más convincente, que cuando nosotros compramos un aparato electrónico o una máquina, siempre hay un manual de instrucciones, ya sea para mantenimiento o para que funcione correctamente. Entonces, ese manual, el manual del Creador, para el ser humano es la Biblia, es la palabra de Dios. Es ahí donde Dios nos instruye, nos dice cómo debemos de funcionar correctamente. Pero hermanos, sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, es imposible que nosotros podamos aplicar, funcionar y obedecer a Dios en lo que nos dice en su palabra. Se lo digo porque ese fue mi conflicto por muchos años. Yo conocía, leía la palabra, quería agradar a Dios, pero me daba cuenta de que en mí había un poder que no me permitía hacerlo. Hasta que me di cuenta que no era suficiente tener conocimiento. Más bien ese conocimiento, en cierta manera, jugaba en mi contra, porque me hacía ver que yo era incapaz, que era culpable. Me notificaba, me decía que yo era pecador, que yo vivía en pecado, que estaba descalificado, y eso causaba tristeza en mí. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Y era porque desconocía el poder de Dios. Y ese poder se manifestó cuando yo reconocí que no podía solo. Y reconocí que tenía una naturaleza que me apartaba de Dios. Y le pedí perdón a Dios y le pedí que me ayude. Le pedí a Jesús que entrara en mi vida y transforme mi corazón, mi mente. Y en ese momento experimenté lo que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Y entonces el Espíritu de Dios vino a morar en mí y empezó a transformarme. El Espíritu Santo de Dios abrió mi entendimiento y pude entender lo que ya Dios me decía en su palabra. Ya podía ser instruido y podía seguir las indicaciones de parte de Dios. No solamente ya era conocimiento, sino que también era el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios en mi vida, ayudándome a cumplir con lo que Dios establecía en su palabra. Ya no era en mi fuerza, era en el poder de Dios. Y eso era lo que ignoraba, lo que quizás tú también ignoras, que hay un poder que está a tu disposición si tú le abres tu corazón a Jesús, para que Él te ayude, para que tú puedas vivir en línea con su propósito y puedas decirle no al pecado. Es lo que Pablo va a decir en Gálatas capítulo 5, los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Y que la única manera de andar en el Espíritu es no satisfaciendo los deseos de la carne. Porque hay una contraposición en el ser humano. Pero esa es la esperanza que Pablo está predicando. Esas son las buenas noticias que nosotros ahora también te anunciamos. Que como Pablo fue enviado
con un mensajero. Ahora nosotros a través de este medio te lo estamos notificando. Tú no estás solo. Tú no tienes por qué luchar solo, amigo, hermano. Entrégale tu vida a Jesús y Él te va a dar el poder, te va a dar la autoridad, te va a dar el conocimiento, la revelación para poder avanzar y tener victoria. Ser una persona victoriosa, ser una persona que conquista lo más difícil de conquistar en este mundo. No son ciudades, no son, hermanos, imperios, es tú mismo. Eso es lo más difícil de conquistar. Nuestra propia vida, nuestra propia naturaleza. Eso es lo que nos descalifica. Eso es lo que nos saca de camino para no cumplir con el propósito de Dios. Pero Dios quiere ayudarte. Dios quiere que nosotros entremos en este proceso, porque no somos perfectos, pero ya entramos al proceso y Dios va a ir renovando nuestra vida por el conocimiento de su palabra y por el poder de Dios en nuestra vida, siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Y tú vas a entender eso cuando leas las Escrituras, que estos hombres y mujeres de Dios tenían sus luchas, tenían sus controversias, pero ellos clamaban a Dios y el Espíritu Santo los empoderaba. El Espíritu Santo los saturaba de su presencia y ellos podían salir adelante y tener victoria en cada área de sus vidas. Entonces, lo interesante, lo precioso, hermanos, es que la Biblia no nos maquilla las cosas. Nos muestra a estos hombres y mujeres tal como eran, en sus luchas, en sus batallas, pero también nos muestra sus victorias que obtuvieron con la ayuda de Dios, por someterse a Dios, por su obediencia a la palabra de Dios, por considerarse siervos. Hermanos, somos siervos. No tenemos derecho sobre nuestras vidas, pero cuando nos creemos con derecho, es ahí donde nosotros quebrantamos los principios no negociables de Dios. Cuando creemos que con este cuerpo, aún siendo creyentes, tenemos ciertas libertades y podemos hacer ciertas cosas que no nos dice la palabra, que no nos da licencia la palabra para hacerlo. Entonces es ahí donde nos salimos del camino. Por eso que vemos, hermanos amados, la iglesia como está, en una situación deprimente, en una situación que no es realmente de testimonio, sino todo lo contrario. Vemos creyentes parados en el altar, totalmente fuera del propósito de Dios. Se ha contaminado la iglesia. Tenemos que volver a las sendas antiguas, como dice el profeta Jeremías. Hermanos, tenemos que volver una vez más a retomar el llamado, la actitud correcta con la cual Dios quiere que nosotros vivamos todos los días de nuestra vida. Y Pablo está hablando de esa esperanza gloriosa, de esa salvación, de ese propósito que condujo a Dios a enviar a su Hijo y que nos dice Apocalipsis que es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, Dios ya obró, ahora nosotros tenemos que actuar en línea con el propósito de Dios. Por eso tenemos que conocer, por eso tenemos que rendirnos totalmente, ser genuinamente un esclavo. Y un esclavo en el contexto bíblico no tenía derechos. Pero aún así, su amo lo trataba con amor, con consideración. Dios nos trata de esa manera, no nos fuerza. Lamentablemente, y digo lamentablemente, todavía tenemos libre albedrío, todavía podemos fallarle a Dios, podemos darle la espalda, podemos nosotros quebrantar su corazón con nuestros hechos.
que no es a veces conforme a su deseo. Pero quiera Dios, amado hermano, hermana, siervo de Dios, que podamos recapacitar y volver al punto inicial y vivir de acuerdo a estos hombres de Dios. Mira, esta es la clase de iglesia que Dios quiere tener. Y Pablo se presenta de esta manera. Y dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esa es la responsabilidad de nosotros. Hermanos, este es el Evangelio en esencia. De esa manera nosotros tenemos que transmitirlo, no solamente con palabras, sino también con nuestro comportamiento. Eso es lo que da fuerza a nuestro testimonio. Eso es lo que lo hace irrefutable. Eso es lo que lo hace contundente. Eso es lo que trae respaldo. Eso es lo que el Señor nos dice en la gran comisión. Nos muestra su respaldo. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, su respaldo, el mover de su Espíritu Santo, los milagros, las señales, van a seguir a las palabras como un respaldo. Hermanos, por eso no vemos eso ahora, lamentablemente. Es un evangelio carente de poder. Y Pablo dice, yo no vine solamente con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino también con poder. Es por eso que la iglesia no tiene autoridad. Es por eso que la iglesia no tiene el respaldo que Dios quiere darnos. Hermanos, tenemos nosotros que evidenciar el poder de Dios. La unción de Dios tiene que fluir en nosotros. Pero tenemos que estar limpios. La tubería tiene que estar limpia. Es como ayer estábamos presenciando que estaban haciendo un vaciado de techo. Y tuvieron que poner tuberías y por ratos la mezcla se atoraba y no podía fluir. Entonces tenía que darle golpes a la tubería, tenía que ver la forma de que se desatorara. Hermanos, hay obstrucción en nuestras vidas que no permite que fluya la presencia de Dios y llegue y cumpla su cometido, cumpla su propósito. Tenemos que estar limpios y dejar que fluya la presencia de Dios. Hermanos, no tenemos que ser obstáculo, tenemos que ser conductores por donde Dios fluye y alcance el propósito para muchas vidas. Dios quiere que seamos de bendición a multitudes de personas. Pero hay cosas que no están permitiendo que eso se realice, que eso sea algo contundente. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con esa predicación que nos ha sido encomendada, pero tal como el Señor lo estableció, tal como Dios lo ha establecido. Y hermanos, mientras seamos obedientes, Dios nos va a dar su respaldo. Dios va a manifestar su gloria y su poder en nosotros y a través de nosotros. Dice, entonces, para ello, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, necesitamos echar mano de su gracia. Tenemos que reconocer que por su misericordia nosotros somos lo que somos. Él nos alcanzó. Él nos recibió a nosotros. No es que nosotros le hayamos recibido a Él. Él nos recibió en nuestra condición. Él te va a recibir en tu condición, así como estás. Tú no necesitas ser mejor. Lo único que necesitas es ser honesto delante de Dios y decirle, Señor, necesito de ti. No decirle, Señor, ya regreso, voy a tratar de ser mejor para que tú me aceptes. No, eso no se va a dar nunca. Nunca seremos mejores.
Y vuelvo y repito, porque nuestra naturaleza no colabora. Vamos a perder más tiempo del que ya hemos perdido. Pero dile, Señor, ya no puedo. Te necesito. Señor, toma mi vida. Señor, ayúdame. Señor, reconozco que sin tu ayuda no voy a poder lograr el propósito, no voy a poder lograr la meta. Así que eso es lo inicial. Eso es lo que tú tienes que hacer en esta hora. Y si tú quieres hacerlo de todo corazón, entonces hazlo con una oración sincera, sencilla pero sincera, diciéndole, Señor, yo necesito de ti. He cometido muchos errores. He sido de tropiezo para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para muchas personas que confiaron en mí. Señor, perdóname, transfórmame, cámbiame. Señor, yo necesito de ti. Si tú quieres hacerlo en esta mañana, ábrele tu corazón al Señor, sinceramente, y dile, Padre Santo, dile de todo corazón, dile, Señor, reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado con tu ayuda. Señor, ayúdame. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando el lugar que a mí me correspondía en la cruz por mis pecados. Y que tú eres mi Salvador. Señor Jesús, ahora mismo te entrego mi vida. Te invito a entrar en mi corazón. Señor, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste sinceramente, honestamente esta oración, la Biblia dice que hoy tú te has convertido realmente en un hijo e hija de Dios. Que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy Dios te hace su hijo, su hija, porque has cumplido con lo que Él establece en su palabra. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú tienes privilegios, por decirlo así, pero también tienes responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad? Conocer cada día más a Dios como tu Padre. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de su palabra. Ayer conversaba con un caballero y muchas veces decimos, yo creo en Dios a mi manera. Sí, pero cuando tú te conviertes en un hijo, tienes responsabilidades delante de un padre. Y tú conoces cuál es el carácter de tu padre, sabes cuál es el sentir de tu padre. Mis hijos, mis hijas saben que como padre yo les demando algunas cosas que son parte de sus responsabilidades. Y saben lo que me gusta y lo que no me gusta. Saben que si hacen algo que no está en línea con mi manera de pensar y que no es algo impuesto, sino que es algo justo, entonces eso va a traer de alguna manera malestar, desazón, tristeza a mi corazón. Pues igualmente, si nosotros queremos agradar a Dios, queremos contar con esos privilegios que Él nos da, pues tenemos que conocer cómo piensa Dios. Tenemos que conocer qué es lo que le hará y lo que le desagrada.
Y mucha gente vive de manera errónea, querido amigo, querida amiga, querido hermano. Aún creyentes viven desagradando a Dios. Y muchas personas en el mundo, ¿por qué? Porque dicen, yo creo en Dios a mi manera. Pues tienes que creer a la manera de Dios. Tienes que conocer qué le desagrada a Dios. Y a Dios le desagradan muchas cosas. Y Él tiene el derecho de exigirnos. ¿Por qué? Porque Él dio su sangre en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que le da el derecho. Por eso nosotros debemos de sujetarnos y obedecer. Si es que queremos disfrutar de los privilegios. Sí, por una parte Dios es amor, pero por la otra parte de la moneda, Dios es un Dios justo. Es decir, Él no va a quebrantar sus principios por amor, o por un amor que no es un amor real, como Dios lo manifiesta en su palabra. Sí, Dios es amor, pero no pasará por alto, por amor, la culpabilidad. No pasará por alto su justicia. Así que nosotros queremos enseñarte a conocer más de Dios, a depender de Dios. Queremos darte algunos recursos para que tú conozcas el plan, el propósito de Dios y le agrades todos los días de tu vida a partir de hoy. Y si tú, hermano o hermana, has estado viviendo de manera equivocada, quiero decirte que Dios te da una oportunidad. Dios es un Dios de amor y de oportunidades. Él es un Dios de misericordia y de gracia. Quiere que tú te alinees ahora con su perfecto propósito y que le agrades, que te despojes de toda cosa que no es conforme a su perfecta voluntad. Recuerda, tienes que vivir en santidad. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Hermanos, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es para ponerle tonterías, ni incrustaciones, ni dibujos. ¿No? ¿Qué sucede cuando tú alquilas una casa? Tú no puedes hacer ningún cambio en esa casa. Hay un contrato. Hay una persona que ha invertido su dinero en construir esa habitación, esa casa que te ha alquilado a ti. Y tú no puedes venir y poner un muro en medio de la sala, ni cambiar la ventana sin previo permiso o autorización. Pues este cuerpo es prestadito, hermano. Dios lo compró con su sangre. Nos dio este cuerpo. Y así que nosotros no podemos hacer lo que nos parece con él. Sí, no nos podemos poner un tatuaje, no nos podemos hacer alguna cosa. Primero le has consultado a Dios, o te está dejando llevar por la moda que no está inspirada en la palabra de Dios. Más bien la palabra de Dios nos dice cosas contrarias a eso. ¿Le has consultado a Dios? Quizás lo hiciste antes, bueno, está bien, pero necesitas instruir a otros para que no lo hagan. Eso es algo que no se está haciendo, y eso está dando lugar a que otros crean que tienen derecho también de hacerlo. Hermanos, Pablo va a decir que nuestra libertad no sea causa de tropezadero para otros. Hay mucho que aprender en la Biblia, no me queda tiempo para explicarlo todo, pero estamos declarando lo que dice su palabra. Así que, amados hermanos, volvamos a la senda antigua. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Comparte este video con otras personas para que puedan tener la oportunidad de conocer al Señor y de ser instruidos en la palabra. Compártelo con tus contactos, tus amigos, familiares, con personas que se han apartado de la fe, para que ellos vuelvan nuevamente. El Señor viene pronto y quiere que muchos le conozcan.
Así que gracias por tu tiempo y también te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche, teniendo por este medio tiempo de oración. Queremos orar por tus necesidades. Oramos por la iglesia, oramos por nuestro país, oramos por lo que está pasando en el mundo entero. Porque el único que tiene la solución es Dios, el Señor. Así que tú puedes acompañarnos en este tiempo y también como hoy, domingos 11 de la mañana, para escuchar el mensaje de edificación y de salvación. Gracias una vez más, bendecimos tu vida y recuerda, el Señor Jesús viene pronto, pero viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, conforme a su propósito y a su plan. Dios te bendiga.